Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren de maravilla. Hoy nos sumergimos en una noticia que ha dejado a muchos de nosotros boquiabiertos, con esa sensación de ¿qué ha pasado? Estamos hablando de un acontecimiento que ha sacudido los cimientos del mundo del entretenimiento turco y, como era de esperar, ha desatado una vorágine de conversaciones y especulaciones entre los seguidores. Y es que, de manera completamente sorpresiva, un proyecto que prometía ser el gran regreso de una de las actrices más queridas y exitosas de Turquía, se ha visto abruptamente paralizado. Sí, amigos y amigas, nos referimos al flamante y hasta hace poco intensamente esperado proyecto de Demet Özdemir. ¿Qué ha sucedido exactamente? ¿Por qué este parón tan repentino y desconcertante? Prepárense porque vamos a desgranar cada uno de los detalles, explorar las posibles causas detrás de esta drástica decisión y analizar lo que esto podría significar para Demet y, por supuesto, para todos nosotros, sus fervientes seguidores. Si aún no forman parte de nuestra comunidad, este es el momento perfecto para darle al botón rojo de suscribirse y activar esa campanita para que no se les escape ni una sola de nuestras novedades. Comencemos esta intrigante exploración. Como muchos de ustedes seguramente sabrán, Demet Özdemir es una figura que ha logrado conquistar no solo los corazones del público en Turquía, sino también a nivel internacional. Su talento innato para la actuación, su carisma magnético y su deslumbrante belleza la han posicionado firmemente como una de las actrices más cotizadas y deseadas de la industria. Tras haber participado en proyectos que resonaron con fuerza y alcanzaron un gran impacto global, como la icónica serie Erkencikus, que la catapultó a la fama mundial de manera meteórica, y su incursión en series de plataformas de streaming que igualmente generaron un interés considerable, la expectación por su próximo gran paso profesional era sencillamente altísima. Y como era de esperar, cuando se anunció su participación en un nuevo e ilusionante proyecto, la emoción en el ambiente era casi palpable. Este nuevo proyecto, del cual hasta este momento solo habíamos escuchado comentarios sumamente positivos y alentadores, se perfilaba como una oportunidad única para presenciar a Demet en un rol renovado, quizás más maduro y complejo, permitiéndole así explorar nuevas y fascinantes facetas de su prodigioso talento. Los rumores iniciales apuntaban a una historia cautivadora, un equipo de producción de primerísimo nivel y, por supuesto, un elenco que prometía ser verdaderamente estelar. Las conjeturas y las confirmaciones preliminares indicaban con claridad que todo estaba en marcha, que los preparativos habían avanzado considerablemente y que estábamos a punto de ser testigos del nacimiento de un nuevo fenómeno televisivo o de streaming. Las redes sociales eran un hervidero de especulaciones, y los fans no cesaban de comentar, compartir fotografías y generar expectativas sobre lo que sería este nuevo e innovador trabajo. Era, sin lugar a dudas, uno de los proyectos más esperados del año, y la sola idea de volver a ver a Demet en la pantalla, ya sea en la televisión tradicional o en las plataformas digitales, nos llenaba de una profunda ilusión y entusiasmo. Sin embargo, como ocurre de forma bastante frecuente en el vertiginoso y a menudo impredecible mundo del espectáculo, las cosas no siempre siguen el curso que se tenía planeado desde un principio. Y de manera totalmente abrupta, sin ninguna advertencia previa, las noticias comenzaron a filtrarse, o mejor dicho, a anunciarse de forma oficial. El esperado proyecto de Demet Özdemir ha sido, para sorpresa de todos, frenado. Detenido en seco. Congelado, si prefieren llamarlo de alguna manera. Y esto, queridos amigos, ha representado un verdadero y mayúsculo shock para todos los involucrados y para la comunidad de seguidores. No estamos hablando de un simple retraso de producción, de esos que se solucionan en cuestión de un par de semanas con pequeños ajustes. Nos enfrentamos a una pausa indefinida, a una paralización total que ha dejado a todos sumidos en un mar de preguntas. ¿Qué demonios ha pasado para llegar a este punto? Las primeras reacciones ante esta noticia fueron, comprensiblemente, de profunda incredulidad. Muchos de nosotros pensamos inicialmente que se trataba de un rumor infundado, de una noticia sensacionalista sin ningún tipo de fundamento real. Sin embargo, a medida que las horas se convertían en días, y a través de fuentes cada vez más fiables y verificadas, la noticia se fue confirmando de manera ineludible. El proyecto, que ya se encontraba en fases avanzadas de preproducción, con guiones definidos, posibles candidatos para el elenco y hasta localizaciones tentativamente seleccionadas, ha sido detenido en su totalidad. Y esto, como ustedes pueden fácilmente imaginar, genera una avalancha de preguntas y sobre todo un sinfín de especulaciones. Ahora, la gran pregunta que todos nos hacemos es ¿por qué? ¿Cuáles son las verdaderas y profundas razones detrás de esta drástica e inesperada decisión?
Aquí es donde debemos adentrarnos en el terreno de las hipótesis, porque, seamos completamente honestos, en este tipo de situaciones, la información oficial suele ser sumamente escueta y, con demasiada frecuencia, deliberadamente ambigua. Sin embargo, podemos analizar y sopesar las diferentes posibilidades, basándonos tanto en lo que suele ocurrir en la industria del entretenimiento como en los rumores que han ido circulando en las últimas horas y días. Una de las razones más habituales y frecuentes para la paralización de un proyecto de esta envergadura y potencial es, sin duda, los problemas de financiación. A veces, a pesar de que exista un gran interés inicial por parte de estudios y plataformas, y un potencial comercial sumamente evidente, los inversores pueden, por diversas razones, dar marcha atrás o surgir complicaciones insuperables para asegurar el presupuesto total y necesario para llevar a cabo la producción. Si el capital económico no está garantizado al 100%, un proyecto, por muy prometedor y atractivo que parezca sobre el papel, simplemente no puede seguir adelante. Esta podría ser una posibilidad a considerar, aunque en el caso específico de un proyecto que cuenta con la participación de Demet Özdemir, una actriz de su calibre y popularidad, uno esperaría que la financiación estuviera, en principio, más que asegurada, dada su probada capacidad para atraer audiencias masivas. Otra causa recurrente y muy plausible son los problemas inherentes al guión o a la trama de la historia. Es posible que a medida que el equipo avanzaba en la fase de preproducción y se profundizaba en los detalles, se dieran cuenta de que el guión no era tan sólido o impactante como se había pensado inicialmente, o que la trama presentaba fisuras importantes, agujeros argumentales, o que, de manera crucial, no lograba conectar con el público objetivo de la manera esperada y deseada. Los productores y directores, en un afán por garantizar el éxito, a menudo prefieren detener un proyecto, aunque esto duela, y dedicar tiempo a reescribir o rehacer partes fundamentales antes que lanzar al mercado un producto que consideran que tiene altas probabilidades de fracasar. En la industria turca, donde las series deben ser capaces de cautivar a la audiencia desde el primer instante, la calidad del guión es, sin duda, un pilar fundamental y no negociable. También podríamos estar ante la presencia de problemas logísticos o de índole puramente de producción. A veces la búsqueda exhaustiva de las localizaciones perfectas que se ajusten a la visión del director, la disponibilidad de un elenco clave que complemente a Demet, o incluso problemas imprevistos con la dirección artística o las soluciones técnicas necesarias, pueden conducir a un parón. Si algún aspecto fundamental no encaja a nivel práctico y viable, aunque el deseo y la intención de llevar a cabo el proyecto sean enormes, puede que, lamentablemente, sea imposible hacerlo realidad en las condiciones deseadas. Y por supuesto, no podemos descartar por completo el factor Demet Özdemir en sí mismo. Si bien es una actriz extraordinariamente talentosa y de una popularidad inmensa, a veces pueden surgir diferencias o desacuerdos, ya sean contractuales o creativos. Quizás hubo discrepancias significativas sobre la dirección del personaje, sobre la interpretación de ciertas escenas, o sobre otros aspectos cruciales del acuerdo entre la actriz y el equipo de producción. Aunque es menos habitual que este tipo de situaciones provoquen una paralización total de un proyecto de esta magnitud, no se puede descartar por completo como una posibilidad remota. Los intereses de la actriz y los del equipo de producción deben estar alineados y en sintonía para que todo el proceso fluya de manera armoniosa y productiva. Otro rumor que ha circulado con una fuerza considerable, y que quizás sea uno de los más intrigantes y especulativos, es que la pausa podría estar relacionada con la salud de Demet o con un cambio drástico en sus planes personales. Las estrellas de su calibre, a pesar de su vida pública, también tienen vidas privadas que, en ocasiones, pueden influir de manera significativa en sus decisiones profesionales. Si bien hasta el momento no existe ninguna confirmación oficial al respecto, la especulación está latente y se propaga con rapidez. ¿Podría ser que un imprevisto de índole personal haya requerido toda su atención y prioridad? ¿Ha surgido un nuevo proyecto que por alguna razón ha decidido priorizar sobre este? Es sumamente difícil saberlo con certeza sin una confirmación directa, pero la incertidumbre y la falta de información concreta siempre alimentan este tipo de rumores y teorías. Además de todos estos factores internos, no podemos olvidar el contexto general del mercado y las tendencias actuales de la industria del entretenimiento. La industria del entretenimiento está en un estado de constante evolución y cambio, con nuevas tendencias emergiendo continuamente, modificaciones en las plataformas de distribución y la imperante necesidad de adaptarse de forma ágil a los cambiantes gustos del público global.
A veces, un proyecto que parecía una apuesta segura y perfectamente viable en el momento de su concepción, de repente, puede empezar a percibirse como desfasado o menos atractivo ante los ojos de los productores y ejecutivos, quienes buscan siempre maximizar la rentabilidad y el impacto mediático. Lo que sí está meridianamente claro es que esta noticia ha caído como un auténtico jarro de agua fría para los innumerables fans de Demet Özdemir. Las redes sociales se han inundado de mensajes expresando decepción, de preguntas sin respuesta aparente y de mensajes de apoyo incondicional a la actriz, pidiendo que se aclaren las razones y, sobre todo, que el proyecto, de alguna manera y bajo alguna circunstancia, pueda ser retomado en un futuro no muy lejano. Es completamente natural y comprensible que exista frustración entre los seguidores, quienes esperaban con ansias poder verla en un nuevo y emocionante papel y disfrutar una vez más de su talento excepcional. Ahora, la pregunta del millón, la que todos nos estamos haciendo y que mantiene la expectación en vilo, es ¿qué significa realmente esto para el futuro profesional de Demet Özdemir? ¿Se trata de un revés temporal y pasajero o podría ser algo más profundo y con implicaciones a largo plazo? Por lo general, un proyecto que se frena de esta manera tan abrupta no implica, ni mucho menos, el fin de la carrera de un artista. De hecho, en muchas ocasiones, puede ser una oportunidad invaluable para reevaluar estrategias, para tomarse un merecido respiro y posteriormente, regresar con más fuerza y determinación que nunca. Demet es una profesional joven, con un talento desbordante y una base de fans extremadamente sólida y leal. Es muy probable, casi seguro, que esto sea solo una pausa estratégica y que muy pronto la veamos anunciando un nuevo proyecto, quizás uno que sea incluso más adecuado a sus aspiraciones o que tenga un potencial de éxito aún mayor. Lo más importante en este tipo de situaciones es no perder la esperanza y mantener una actitud positiva. En el incierto mundo de la industria del entretenimiento, la paciencia es, sin duda, una virtud clave. Las decisiones que se toman en este sector suelen ser increíblemente complejas y multifacéticas, y lo que para nosotros, como espectadores, parece un frenazo repentino e inexplicable, puede tener detrás una serie de razones muy lógicas y fundamentadas desde el punto de vista de la producción y la viabilidad económica. Lo que sí podemos asegurar con un alto grado de certeza es que, sea cual sea la razón exacta que ha llevado a esta paralización, seguro que los productores y el equipo detrás de este proyecto han tenido sus motivos, quizás muy bien fundados, para tomar esta difícil decisión. Y esperemos, sinceramente, que para el bien de todos y para la tranquilidad de los fans, la situación se aclare lo antes posible y podamos recibir noticias alentadoras sobre los próximos pasos de Demet en su prometedora carrera. Así que para hacer un breve resumen de lo acontecido hoy, tenemos un proyecto que era muy esperado y que prometía mucho, protagonizado por la talentosa Demet Özdemir, que de manera sorpresiva ha sido frenado. Las razones exactas de esta detención aún no están completamente claras, pero hemos explorado diversas y plausibles posibilidades, como problemas de financiación, inconvenientes con el guión, dificultades logísticas, desacuerdos contractuales o incluso motivos de índole personal de la actriz. Lo que sí sabemos con certeza es que ha sido un shock para la comunidad de fans, pero confiamos plenamente en que este incidente no detendrá la exitosa y brillante carrera de Demet Özdemir y que muy pronto tendremos el placer de verla en nuevas e interesantes producciones que sin duda nos cautivarán. Y hasta aquí nuestro análisis de hoy sobre esta noticia que ha dejado a tantos de ustedes sumidos en la incógnita y la expectación. Espero sinceramente que les haya resultado interesante y que hayamos podido arrojar un poco de luz sobre lo que podría estar sucediendo tras este inesperado parón. Me encantaría saber qué piensan ustedes de esta situación tan peculiar. ¿Tienen alguna otra teoría sobre las posibles razones de la paralización del proyecto? ¿Qué tipo de papel o proyecto les gustaría ver a Demet en el futuro? Sus opiniones son muy valiosas para nosotros, y me encantaría leerlas en la sección de comentarios. Y si han disfrutado de este vídeo y les ha parecido informativo, no olviden dejarle un buen me gusta, compartirlo con todos sus amigos y, por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse absolutamente nada de lo que publicamos. Les agradezco enormemente por acompañarnos en este vídeo, y nos vemos muy pronto en nuestro próximo contenido. Cuídense mucho.